Buenas noches. Para la materia Tecnología de Transporte, presentando la actividad 1, tipos de vehículos terrestres y marítimos según la naturaleza de la carga. Para la materia Tecnología de Transporte, presentaba la especialista Viviana Huitrago, Universidad Manuela Beltrán Virtual. Ciclo propedéutico, técnica profesional de transporte terrestre de carga. Quien les habla, Diana Carolina Céspedes Díaz. Damos comienzo. Definición del transporte. Es el medio de traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público, incluyendo todos los medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o de bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Esto se clasifica en medios terrestres, aéreos y acuáticos, como podemos observar en las imágenes. Tenemos acá el transporte en teleférico, metro, férreo, el uso también del transporte en animales como el caballo, anteriormente pues más utilizado, transporte naval como barcos, eh, mm, eh, canoas, motocicletas, helicópteros, automóviles y, y avionetas. Bueno, vamos a ver un poco de la historia del transporte. Acá podemos observar una serie de imágenes donde nos muestra, pues, en la parte fluvial, cómo inicia. Podemos ver acá la canoa, después evoluciona la galera, carabela, fragata, barco de vapor, barco moderno, submarino. En la parte férrea tenemos carro, carreta, carroza, ferrocarril, automóvil, motocicleta, automóvil moderno, tren de alta velocidad. En el aéreo tenemos globo dirigible, aeroplano, cohete, avión moderno. Entonces, hablando acá pues un poco, desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda, se desplaza, quiere ir cada vez más lejos y para satisfacer su propósito, perdón, indudablemente tiene que inventar. Así es como la evolución del hombre hizo que no se conformara con los transportes terrestres, pues quería cruzar los mares, de manera que también inventó los transportes marítimos para navegar por las aguas, pero con el paso del tiempo necesitó inventar un medio más veloz que surcara tierra y agua. Además, desde la antigüedad hubo un afán de imitar a las aves en su desplazamiento y allí no se detuvo su afán de explorar. Pronto se logró naves y cohetes para recorrer el espacio y viajar hacia satélites de la Tierra y hacia planetas distantes. Veremos un poco en el periodo precolombino. Los incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su imperio, por lo cual se trasladaban distintos tipos de mercaderías a pie o a lomo de llamas. Sus mercaderías lograban llegar a un destino a veces a través de puentes de cuerda entre las montañas. Otros pueblos utilizaban canoas, botes como medio de comunicación. Tipos de transporte. Tenemos transporte acuático, transporte terrestre y transporte aéreo, como lo mencionábamos anteriormente con el mismo ejemplo de las figuras. Entonces vamos a ir un poco más profundo al transporte acuático. El uso del transporte acuático se remonta a los principios de la historia prehistórica por la necesidad que tenía la población de conocerse en las orillas de los ríos y en las costas marítimas, de concentrarse. Perdón, que es que no traje las gafas. En las orillas de los ríos y en las costas marítimas. Embarcaciones, embarcaciones, entonces vamos a hablar un poco de ellos. Son a remo. Las embarcaciones primitivas eran movidas tanto con las manos y con los pies, con tablas planas a manera de remo. Ejemplo de embarcaciones de remo serían, como tenemos acá, la canoa, la balsa,
Más adelante, durante la Edad Antigua, los romanos utilizaron las embarcaciones a vela. Estas embarcaciones a vela de vela fueron los primeros medios de transporte a través de largas distancias de agua, ríos, lagos y mares. Tienen como principal fuente de propulsión el viento. Como ejemplo tenemos ejemplos históricos de embarcaciones a vela, la galera, como tenemos acá, como pueden observar la imagen, carabela y la fragata. Las embarcaciones de vela fueron siendo progresivamente reemplazadas a lo largo del siglo XIX por embarcaciones de vapor. A finales de los siglos XIX aparecen los barcos modernos. Estos barcos poseen un motor, lo que les convierte en máquinas más avanzadas y eficaces, ya que estos motores permiten al barco un menor consumo de combustible y el transporte de mayor volumen de carga. El, eh, pues podemos acá observar en la figura entonces el barco a vapor y pues el barco moderno. Luego pues ya más adelante se usa el submarino, que es capaz de navegar bajo el agua. Pasamos al transporte terrestre. En la prehistoria, especialmente en el Neolítico, aparece la rueda, uno de los inventos más maravillosos de la historia, que facilitaba el transporte de materiales pesados, y con ella se inició el desarrollo de todo un tipo de transporte terrestre. La rueda permitió la evolución de los medios de transportes terrestres y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Así podemos distinguir la siguiente evolución de la rueda. El carro, como podemos observar acá, fue el primer, fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. El carro eh, el carro dispone de dos ruedas y utiliza la tracción del animal, como podemos observar en la figura, para lograr el desplazamiento. En la plena Edad Media aparece la bicicleta, cuyos componentes básicos son dos ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierro que une todo esto. Espere que se me fue. Que une, que une todas las partes que pues acababa de mencionarle, en todos estos elementos. El desplazamiento se obtiene al girar con las piernas los pedales, que a través de una cadena hace girar las ruedas. La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta más una caldera a vapor que iba en la parte trasera. Esta ha ido evolucionando hasta nuestros días, suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, mejorando el tipo de motor hasta llegar a la moto que conocemos hoy en día. Al ferrocarril, su nacimiento se asocia a la invención de la máquina de vapor durante la Revolución Industrial. Su invención tuvo lugar a principios del siglo XIX por George Stephenson. Esta nueva forma de transporte precisaba, además de la fuerza impulsora de la máquina de vapor, otros elementos. Los raíles. El primer ferrocarril constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una locomotora que utilizaba esta energía. La evolución más destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad, llamado o más conocido como AVE, que surgió en 1992, en el siglo XX, en España, cuyas características principales que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora, aunque ya en 1769 del siglo XVIII se desarrolló el primer vehículo propulsionado a vapor. No fue hasta sino en 1866, siglo XIX, cuando Gottlieb Daimler inventa el primer vehículo con motor. En la actualidad, los automóviles llamados coches han evolucionado notablemente, como podemos ya observar pues en las imágenes y lo que nosotros conocemos hoy en día. Es que se me pierde el pulsor. Bueno, transporte aéreo. El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido volar, trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio.
Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato volador, la cometa. En el siglo XIII, el inglés Roger Bacon, tras años de estudio, llegó a la conclusión que el aire podría soportar un objeto de la misma manera que el agua soportaba un barco. El globo aerostático, la idea surgió cuando los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier estaban sentados frente a una fogata. Notaron que el humo se elevaba y pensaron en la oportunidad de aprovechar dicha cualidad. Durante el siglo XIX, los dirigibles fueron los grandes protagonistas del aire, dejando en un segundo plano a los globos del aire caliente. Fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Aeronave. Son vehículos, como podemos observar en la figura, es que no se me mueve el cursor. Bueno, cursor. Fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Aeronave son vehículos aéreos más pesados que el aire que se utiliza para transportar personas o carga. Se mueve por acción de hélice y se mantiene por efecto de la resistencia del aire a ciertas superficies rígidas. El transporte aéreo es la forma de transportarse moderno que es el más rápido que se desarrolla. En el siglo XIII se inventó el cohete, una aeronave que se mueve en el espacio por un movimiento generado a partir de una fuerza y que se emplea como fines militares o científicos. Tenemos acá las ventajas y las desventajas de los medios de transporte. Entonces iniciamos con el aéreo. El transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. El volumen de mercancías transportado por este medio se incrementa año tras año. El transporte aéreo es el más seguro de todos los medios de transporte. Cuenta con un alto nivel de tecnología. El costo del flete es demasiado alto. Permite llevar una cantidad limitada de productos, puesto que tener un peso y un volumen tolerante es necesario. La mercancía es trasladada en el menor tiempo posible entre todos los medios de transporte. Resulta imprescindible para envíos urgentes de mercancías perecederas o de alto valor monetario. Es el medio de transporte con menor siniestralidad. Debido a su amplio y equipadas instalaciones, permite el almacenamiento seguro de mercancías en casos de emergencia. Terrestre. Existe una gran variedad de vehículos, cada uno de ellos diseñado para trasladar un tipo de carga diferente. El flete a pagar es de un porcentaje mucho más bajo que el de los demás. Es una fuente eficiente en el momento de entregar la mercancía. Es limitada la cantidad del producto que se desea llevar, teniendo en cuenta el peso y el volumen. Es muy complicada ubicar rápidamente la mercancía. Proporciona gran seguridad. El flete se cobra por tarifas. El tiempo de entrega de un determinado producto es menor al de un avión, pero mayor al de los demás. Es el medio más contaminante que puede existir. Es más insegura la parte de carga y de descarga de los productos. Y no cuenta con una alta proporción de tecnología. El férreo. Las rutas con las que cuenta para trasladar la carga son mínimas en la mayoría de los países. El flete se encuentra muy cerca al flete terrestre. Es preferible llevar la carga suelta en este. No se suele usar contenedores. Con respecto al tiempo, no es muy efectivo. Poco contaminante. La seguridad que se presta es mínima. Es un medio de transporte altamente contaminante. Es el medio con menor tasa. Perdón, acá a mí se me vino y hago la corrección, profesora. El medio férreo tengo poco contaminante y es muy alto contaminante. No, es poco contaminante. El medio con menor tasa de uso dentro del ámbito de la comercialización. Y tenemos el marítimo,
Es el modo de transporte más utilizado para el comercio internacional, soporta mayor movimiento de marítimo. Es el modo de transporte más utilizado para el comercio internacional. Soporta mayor movimiento de mercancías tanto en contenedores como en graneles secos o líquidos. Los barcos tienen una capacidad de más de 500.000 toneladas de peso muerto. Existe una clase de buques para cada naturaleza de los productos que se vayan a trasladar. El costo del flete es más económico que el del modo aéreo, aunque es un poco más costoso que el del transporte terrestre. La mercancía es llevada a su destino a un periodo largo, es muy demorado, mantiene tarifas estables. En el momento de carga y descarga en el momento del cargue y descarga de la mercancía no hay una buena seguridad, es bastante contaminante. Conclusiones. Pienso que como futuros logísticos de transporte terrestre de carga o administradores logísticos, es fundamental conocer el origen de los medios de transporte, su evolución, su funcionabilidad y tecnología, y saber qué medio de transporte se ajusta más según la necesidad de nuestro cliente. Igual modo, esta actividad ayuda a comprender un poco más a fondo el valor y el esfuerzo del transporte, y en un momento en el que nos encontramos en la actualidad frente a un paro de transportistas terrestres, donde se observa cómo el comercio de un país se ve afectado, deja mucho más para la reflexión. Acá algunas bibliografías utilizadas como los PDFs del módulo 1 de la tecnología de transporte de Manuela Beltrán virtual, guía didáctica material de tecnología de transporte y algunos otros más tomados de pues a las ayudas de internet. Muchísimas gracias, espero pues haber sido muy eh, precisa en los comentarios. Muchas gracias.